Hola amigos, nuevamente nos encontramos en Editorialmente, un programa para platicar de las experiencias, de los estudios de nuestros profesores investigadores y el resultado que se vuelca en sus libros, en sus obras. Y hoy precisamente tenemos como invitado al doctor Raúl Rodarte García, autor de este interesante libro Gobernabilidad y Autoritarismo. Sean ustedes bienvenidos y doctor, pues le agradecemos que haya aceptado esta invitación y también le damos la bienvenida para platicar sobre su trabajo y sobre este interesante libro que nos ha entregado para saber y conocer y entender un poco más nuestra realidad social. Doctor, usted es geógrafo. Así es. Licenciado maestro y doctor en geografía. Doctor en geografía. A ver, díganos así rápidamente, porque muchos luego no conocemos lo que es un doctorado en geografía. Vivimos en un planeta inmenso que sufre las vicisitudes propias del desarrollo en el universo y además las que le hacemos los humanos, pero no nos ponemos a reflexionar con rigurosidad qué es la geografía y cómo podemos hacer buen uso de ella para mejorar el espacio que habitamos, conocerlo, disfrutarlo inclusive. ¿Qué es la geografía? Es a veces muy difícil definirla porque como todas las ciencias ha tenido épocas en que se define de una manera o de otra, ¿no? Pero en realidad la geografía pues estudia todos esos fenómenos sobre la superficie de la Tierra. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque a diferencia de otras ciencias que llamamos ciencias de la Tierra, ellos se dedican más a esa estructura que forma el planeta. Nosotros nos dedicamos a todos los fenómenos que están ocurriendo en la superficie terrestre, tanto físicos, naturales, como sociales. Su servidor se ha especializado básicamente en la geografía humana, entonces me he dedicado en toda mi carrera profesional a estudiar los fenómenos humanos, pero en especial los que se refieren al desarrollo regional, al ordenamiento territorial, esa es una beta que me encanta, claro, y a la geografía política, que al final de cuentas ese origen que tengo de ser descendiente de mineros, siempre estuvieron dentro del sindicalismo minero, me dio ese gusto por estudiar todos los procesos políticos de este país, ¿no? Además, antes de empezar el programa comentábamos y usted nos platicaba que parte de la vocación del geógrafo es irse a caminar por el campo, por la ciudad, por todos lados, sentir la tierra, conectarse con la tierra a través de los pasos. Sí. Es muy bonita esa idea, ¿por qué? Bueno, realmente el gusto de todo el planeta es encontrar todos esos pequeños nichos, ¿no? Nichos de riqueza natural, de riqueza social, que al final de cuentas están nutriendo mi carrera. Creo que desde que soy muy pequeño, y bueno, tuve la suerte de haber nacido en Ciudad Sagún Hidalgo, una pequeña ciudad que era, digamos, entre rural y urbano, pero siempre estaba uno en contacto con toda la naturaleza. Mi campo de juego siempre fue la naturaleza, el campo, y a partir de ahí empieza uno a generar esas ideas, ahora ya ecologistas en cierta manera, de tratar de proteger, de tratar de recuperar, de tratar de rescatar. Y en cuanto a los procesos sociales, pues básicamente vivimos en una ciudad que en algún momento estuvo gobernada por los sindicatos, y a pesar de lo que está ocurriendo hoy en el país, los sindicatos no eran para nada ese demonio que ahora quieren exorcizar nuestros gobernantes neoliberales, y que realmente nos brindaron un ambiente para superarnos y para crecer. A muchos de los habitantes que hoy con orgullo puedo decir que también tienen doctorados, también se dedican a la ciencia y que al final de cuentas están nutriendo este país de investigadores. Y además, bueno, la manera en que surge Ciudad Sagún, tan interesante proceso, precisamente cuando se buscaba, eran estos momentos de la historia, la búsqueda de la modernidad en América Latina. Recuerdo que poco más o menos por ahí, por esos años, un poquito después, venía el modelo de desarrollo urbano de Brasilia como un ejemplo de ciudad de vanguardia, un poco antes, desde luego, Ciudad Sagún.
buscar la modernidad del país después de la Segunda Guerra y en los tiempos de Miguel Alemán, donde querían construir un modelo de ciudad industrial y que estaban peleándosela varios estados. Claro. Y justamente el gobernador de entonces, por ahí conocemos un poco la historia, trabajó mucho ante el gobierno federal y los ciudadanos lo respaldaron para que surgiera este modelo de ciudad. Yo creo que esa experiencia de ver y de vivir en una ciudad que empezaba a ser única, no cualquiera. Muchos hemos nacido, vivido, emigrado a ciudades ya hechas, con un ritmo al que tuvimos que entender, pero aquí era construir el ritmo mismo, el ritmo social mismo de la ciudad. Una experiencia interesante, me parece. Yo creo que ahí debemos de reconocer a casi todos esos exmineros, principalmente pachuqueños y de Real del Monte, que fueron tal vez con ese espíritu, primero de crearle un ambiente mejor a sus familias del que estaban careciendo en estas ciudades, pero también ese espíritu aventurero. Creo que los mineros siempre ha sido una clase trabajadora que se ha enfrentado a un montón de problemas y que su espíritu siempre lo ha sacado avante. Eso, la minería es una actividad verdaderamente caprichosa, puede sobrevivir exigente. 1, 2 o 3 años, pero después desaparecer. Y en ese sentido, el espíritu de los mineros siempre es estar descubriendo, estar conquistando, estar luchando. Es algo que nuestros padres mineros nos enseñaron y que creo que a muchas de las generaciones de Sahagún todavía nos siguen nutriendo para seguir yendo hacia adelante, seguir luchando. Ahorita necesitamos, pese a lo que diga el gobierno, un país de luchadores, un país que quiera realmente conquistar y crear una nueva sociedad para toda la población sin necesidad de estar regalando nuestra soberanía y nuestros recursos. Y nuestras materias primas, sin más. Ajá. Interesante, doctor, porque además pues tiene mucho que ver con este libro, Gobernabilidad y Autoritarismo. Definitivamente. Doctor, este es un interesante trabajo que usted coordinó en el que participan autores de 6 capítulos, pero más de 6 autores, porque hay algunos capítulos en que entran 2 autores. Y aquí usted se dio a la tarea de convocar a una serie de colegas, todos ellos estudiosos de las ciencias sociales, para ver qué estaba pasando, cuál es una visión de estos temas tan importantes, gobernabilidad y autoritarismo, en un momento, en una circunstancia temporal y geográfica precisadas justamente por la historia contemporánea. ¿Cuál fue el motor por el cual usted los convoca? ¿Cuál fue el objetivo de usted para constituir un libro con tal variedad de enfoques? Muchas veces, bueno, hay que reconocer algo. Para los gobiernos en general, pero principalmente para los gobiernos de los países subdesarrollados, la ciencia ya no es importante, ya no les interesa, porque desgraciadamente volvemos a esos principios del siglo XX, en donde todos creían que los países desarrollados tenían la solución para todas las situaciones y estábamos esperando con las manos abiertas para que ellos nos dieran la luz de cómo desarrollarlo. Después de un siglo de toda esa experiencia, creo que los intereses externos son verdaderamente particulares y solamente nos utilizan para explotarlos. Esta situación tiene más de 30 años cuando se toman las políticas neoliberales como una forma de desarrollar a la que llamaron globalización y en ese sentido todos los gobiernos de todos los países dijeron la globalización es lo mejor y es la solución hay universal. Que darle continuidad y avance, ¿no? En ese sentido, el agotamiento de este modelo no es reciente, no es una situación que hayan creado las masas populares, decir estamos descontentos nomás porque nos gusta ir a bloquear carreteras y a que nos den de palazos, ¿no? Es realmente una situación política en que nos han puesto los gobiernos que desgraciadamente dependen más del exterior que del interior, en que nos ha movido a tratar de luchar y de tratar de recuperar todo lo que hemos perdido en más de 30 años de neoliberalismo. La ingobernabilidad
ya se veía venir. Hace más o menos por el año 2000 yo hacía un artículo donde le llamaba la tentación autoritaria, porque ya se veían estos aspectos que hoy están golpeando al país, como el narcotráfico, como la simbiosis gobernantes-narcotráfico, como la venta al exterior de los recursos. Se estaba creando toda una situación para que la democracia en México simplemente se detuviera y no avanzara. Entonces, si no hay procesos democráticos, si no hay procesos de participación, no hay gobernabilidad. Y nos llevamos a la segunda palabra del libro. El autoritarismo. ¿Cómo puede funcionar este país para ese tipo de gobernantes? Con el autoritarismo nada más, como lo estamos viendo desgraciadamente en este momento. Sí. Es algo que tenemos que decirle los investigadores, en este caso de ciencia política, que los gobernantes tienen que acercarse a los científicos que ya están advirtiendo, no a esos científicos, no a esos politólogos alineados que tratan siempre de estar alabando al político o al sistema, o al sistema, diciéndole que no hay nada malo, que simplemente son unos aferrados populistas que quieren establecer esos sistemas que según ellos no funcionaron. En ese sentido, cuando se hace un análisis crítico de las situaciones que se están viviendo, ese es el trabajo del investigador, hacerlo visible a toda la sociedad, pero principalmente a esa élite que nos está gobernando. Claro. Tal vez si libros como este, de Gobernabilidad y Autoritarismo, les hubieran hecho caso hace 1 o 2 años, porque pues es obvio que muchas instituciones y científicos lo están diciendo, si les hubieran hecho caso, no estuviéramos viviendo lo que hoy. Las crisis, realmente, por más que cerremos los ojos, estamos viviendo un levantamiento popular. Claro. Y algo que usted y los artículos aquí presentan es precisamente eso, la sensibilidad para interpretar científicamente, es decir, con elementos, con metodología, con herramientas, que además pues están allí al alcance de todos. Algo interesante es cuando en la introducción precisamente plantean eso. La gobernabilidad de las naciones a nivel mundial actualmente es una de las grandes preocupaciones. Y aunque este libro se circunscribe geográficamente a nuestra realidad nacional, lo cierto es que hay conceptos, que hay planteamientos científicos que pueden ser aplicables para interpretar otras realidades. Justamente en estos días otro país latinoamericano que está en el punto de análisis crítico es Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y que tiene esto, justamente, los grandes problemas de gobernabilidad, y que, bueno, están allí en la punta de la investigación. Eso es lo interesante. Vamos a ir a un momento de pausa y regresamos para que nos comente usted cuáles son los artículos que componen este libro y cuál es el enfoque científico de cada una de las diferentes disciplinas que fueron interpretados para constituir estos ensayos interesantes, para leerlos y para dialogar con los autores a través de la lectura de este libro. Volvemos enseguida. Amigos, en Editorialmente platicamos con nuestros autores sobre sus estudios, sus obras y especialmente sus libros. Síganos todos los martes al mediodía por Garza TV, el canal de los universitarios. Los esperamos. Tenemos una rica charla con el doctor Jorge Alberto Huerta Cruz por su libro Lectura y Literatura, La voz de la experiencia.
la práctica de leer literatura desde la historia de vida de lectores consolidados. Un mismo libro no es el mismo libro para cada lector. Uno puede acercarse a experiencias que están en otros lugares o en otros tiempos, en otras culturas. Pues aquí regresamos para seguir platicando con el doctor Raúl Rodarte sobre este interesante libro, Gobernabilidad y Autoritarismo, un tema en boga, un tema penosamente vigente, pero es un tema que debemos abordar. Y doctor, yo le quería preguntar, esta composición de los capítulos, si me permite leerlos: Política de educación basada en los centros de desarrollo educativo, teoría y evidencia en el Estado de Hidalgo, de Juan A. Triger. Los mecanismos de selección de candidatos en el Estado de Hidalgo, un análisis del Partido Revolucionario Institucional, de la autoría de Guillermo Lizama y Pastor Vadillo. Migración y participación en las elecciones presidenciales del 2012, un análisis de los municipios, de Edgar Castillo y Guillermo Lizama. Estado y sociedad civil, análisis de las redes sociales y su papel frente al control político en la era global, de Carlos Barra. También muy interesante abordar este tema, ¿no? Porque ahí está, era necesario abordarlo científicamente. Elementos para entender la geografía política actual, de usted. Y la juventud, la pobreza, los organismos internacionales y el gobierno de los pobres en México, de Benito León Corona. También un tema bastante doloroso socialmente hablando. ¿Qué le dice a usted este conjunto de enfoques tan interesantes? Primero quisiera recordar, casi siempre, o cada año mejor dicho, nosotros nos planteamos un seminario dentro del área de ciencias políticas, donde tratamos en conjunto de buscar ese tema que está realmente estructurando o dándole una columna vertebral a todos los demás elementos políticos, ¿no? Entonces, cada año presentamos un tema diferente, en cierta forma unido al del anterior año, y a partir de ahí nosotros definimos una línea de investigación dentro de los cuerpos académicos que forman el área de ciencia política. Entonces, nos damos a la tarea de varios meses antes de hacer un trabajo y después de valorarlo, ya lo reunimos en una publicación. En ese momento nosotros ya veíamos los problemas de las famosas reformas estructurales que se iban a presentar o que ya se estaban presentando. Ya estaban gestándose. Por eso dimos este tipo de temas y por eso lo estructuramos de esta manera. O sea, siempre tratamos de que en base al tema que se presenta se hagan los trabajos. Y por eso se presenta esta línea. Es decir, que estos capítulos, su lectura nos va a permitir interpretar con mayor conocimiento científico razones y sin razones de las llamadas reformas estructurales que están sucediendo, aplicándose o quizá todavía preparándose algunas para este país. Claro que sí. O sea, siempre el trabajo científico es ese esfuerzo, ¿no? De ir comparando, de sacar ventajas y desventajas de ese tipo de acciones, en este caso políticas, del gobierno. Desde luego, bueno, no podemos comentar todos porque el tiempo nos limita, pero yo veía, por ejemplo, de Estado y sociedad civil, análisis de las redes sociales y su papel frente al control político en la era global. Me pareció muy interesante el análisis, en el sentido de que está considerando un asunto que ocurre, que tomó su dinámica propia, que no cuenta con un líder de origen, sino que se van dando con un carácter emergente y que de pronto transforman. Lo han hecho en otros países, ahí tenemos el Medio Oriente como un caso objetivo, tenemos Europa, y de pronto aquí también lograron sacudir conciencias. Es un artículo interesante. Sí, él retoma mucho toda esa experiencia de los estudiantes del Ibero que formaron el movimiento de 132 y que a partir de las redes estuvieron creando conciencia de lo que iba a ocurrir con el regreso del PRI a la presidencia, ¿no? Pero también de cómo se están estructurando esas grandes redes dentro de las nuevas comunicaciones para ir
digamos, señalando unos de los problemas que están ocurriendo socialmente. El autor creo que destaca muy bien que le falta esa visibilidad y ese digamos, tema que vertebre todo lo que está ocurriendo en las redes sociales. Tal vez es un proceso de madurez largo, sí, pero al final de cuentas, la creación de una conciencia política y social, pues es un proceso a largo plazo. Y esto ha iniciado que muchos de los jóvenes que hoy entran ya a participar políticamente, las redes le están sirviendo como ese inicio, ¿no? Claro. Pero sí, debo de señalar que, como lo dice el autor, son los medios de comunicación que siguen al final de cuentas, y el Estado dominando la opinión, porque tratan de poner todos los candados y todos los obstáculos para que las redes no se convierten en esa columna vertebral de formación de la conciencia política, ¿no? Sí. Entonces ahí creo que el autor hace un muy buen análisis en ese sentido, ¿no? Sí, que sí, falta eso. Pero yo debo de reconocer en estos momentos que estamos viviendo en México, pues que si no hubieran sido las redes sociales no vemos las imágenes, ¿no? Efectivamente. Que pusieron al descubierto el descaro de las fuerzas policíacas del país, de la actitud en que están teniendo junto con los pobladores y los maestros de Oaxaca, en este caso, pero también de Chiapas, Guerrero y Michoacán, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese análisis nos da esa capacidad de valorar a las nuevas formas de comunicación, para irnos centrando en esos hechos que están pasando, pero eso sí, nuestra formación de conciencia política va a ser la que nos va a dar la interpretación de esos datos, como en el caso de Venezuela, que la televisión nos atiborra de imágenes, de ideas falsas totalmente, exageradas, ya filtradas, que a lo mejor ni están ocurriendo en ese país, ¿no? Desde luego. Y el capítulo de usted, elementos para entender la geografía política actual. Es algo, ¿no? Algo que tienen los geógrafos, de siempre estar viendo a una escala global todos los procesos. Entonces yo lo que resalto ahí es básicamente, si no entendemos la globalización como un proceso mundial, la globalización como un proceso dominado por las grandes empresas y las élites mundiales, no podemos entender la forma en que se están desenvolviendo los gobiernos locales. Hay que reconocer que los gobiernos actuales simplemente se han vuelto unos gerentes, unos administradores de ese gran proceso que es la globalización. Por eso es curioso, ¿no? Quería hablar de eso porque pareciera que hay una unión entre ultraizquierda y ultraderecha ahorita, ¿no? Pero ¿cuál es ese tema que los motiva a esos dos frentes políticos? Básicamente que con la globalización se perdió la idea de un estado de bienestar, se perdió la idea de la soberanía y del nacionalismo. La identidad del nacionalismo. Entonces, esos temas son los que siempre han motivado a estos dos frentes políticos para hacer una lucha política, social, etc. Entonces, muchos señalan, ¿cómo es posible que Trump está ganando las elecciones de Estados Unidos? Pues claro, estamos hablando de una nación que apostó a la incultura como una forma de vida de la sociedad. Y a la fuerza de la moneda. Porque así se podía manejar mejor para el consumismo. Claro. Entonces, a mí no se me hace normal si a ese pueblo lo han inyectado durante más de 3 siglos con esas ideas nacionalistas y ultranacionalistas del poder, de la posibilidad del desarrollo de ese país, y que en un momento dado la realidad globalizada les está creando una sociedad totalmente contraria a lo que ellos les prometieron en su famoso American Dream. Entonces, es obvio que en una sociedad inculta apoyen a una gente como Trump, que es otro aventurero como el que tuvimos en la presidencia. Así es. Gente que promete y que desea y que quiere que vuelvan a ese imperialismo yanqui del siglo XIX, del siglo XX, en que les dio la posibilidad a esa sociedad tener los mejores niveles de vida. Por eso apuestan a ese tipo de cosas. Y por el lado contrario, hay que reconocerlo. ¿Qué está pasando en Inglaterra?
qué está pasando en Cataluña. Básicamente están tratando de salirse de un proceso que los está empobreciendo y que la única forma que tienen es recuperar ese nacionalismo para que a partir de la nación ellos vuelvan a construir nuevamente un proceso de desarrollo que hoy la globalización también se los está robando. Se los está negando. Entonces, vemos el bombardeo en los medios de comunicación de que el Brexit que va a ser malo, pero creo que como en Venezuela, como en México, son amenazas de las élites para que toda esta estructura de despojo se detenga. Sí, pues es interesante porque realmente, y vuelve usted a tocar un punto que nos parece interesante como ciudadanos de este mundo y de este tiempo. La historia contemporánea no está centrada solo en nuestro país, es un fenómeno global que nos está replicando precisamente aquí. Entonces, es interesante leer estos capítulos. ¿Por qué recomienda a sus alumnos y a sus no alumnos, es decir, no necesariamente gente que esté estudiando ciencias políticas, sino un lector común? ¿Por qué les recomienda leer este libro y estos ensayos, doctor? Primero a nuestros alumnos porque a veces no pasamos de la teoría, porque la teoría sí lo indica, que la administración pública y la política tiene que ser el bien ser, el buscar la solución de los problemas de la sociedad. Entonces científicamente se los tenemos que enseñar, y al tratar un tema en específico nosotros ponemos en la balanza los pros y los contras para la solución, para la creación de políticas de Estado, políticas públicas que pudieran mejorar a la sociedad, en este caso mexicano. Pero a un lector, digamos, del público en general, es básica este tipo de lecturas para que no se dejen engañar de los medios de comunicación que siempre muestran la parcialidad de una visión. Sus intereses que hoy, después de los Panama Papers, sabemos que están en la acumulación de dinero y en el robo de todo ese presupuesto, de toda esa riqueza nacional, para irla a acumular en otros lados. Entonces, si partimos de ese análisis, sabremos que es necesario leer estos libros científicos para que nosotros no estemos ahora sí con esa venda que nos tapa los ojos de esta realidad que desgraciadamente es muy dura. Claro, y además, bueno, nos propicia la formación de un juicio crítico más abierto. Exacto. Y una mejor comprensión de la realidad actual. Definitivamente. El libro Gobernabilidad y Autoritarismo, que coordina el doctor Raúl Rodarte García, pueden ustedes adquirirlo en Carácter Librería, este espacio universitario en el pabellón que está en Ciudad del Conocimiento de la UAEH, aquí en la carretera Tulancingo, y lo pueden consultar también en las bibliotecas de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. No se olviden, es importante. Doctor, antes de retirarnos, una rápida recomendación a quienes están por terminar la prepa y luego a veces no saben. ¿Por qué estudiar geografía? Bueno, no es una carrera que tengamos aquí en nuestra institución, pero hay que cultivarla. ¿Por qué estudiar la geografía? Porque es una de las ciencias que nos permite poder, no quiero decir esa palabra, pero lo voy a decir de otra manera porque dice racional. Hemos sido tan irracionales que no sería la palabra correcta, pero sí tratar de mantener esa relación armónica entre la naturaleza y el hombre. Es básico. Muchos defensores de este sistema dicen, pero si el sistema va muy bien, no está en crisis. Bueno, dices, pues si los que no quieren ver que hemos acabado con el planeta, que no hay más recursos naturales, es más, que tenemos que cambiar conceptos como recursos naturales que vender o que destruir, claro. Sino que hoy toca la etapa para nuestra civilización humana de tratar de recuperar y reconstruir esa naturaleza que por muchos siglos nos ha brindado nuestra existencia. Y es la carrera de la geografía
una entre varias que nos brinda esta posibilidad de estar trabajando para el bien común, para el bien del planeta. Claro, y más allá de las fronteras mexicanas. Pues realmente ha sido una charla interesante, un libro que ofrece artículos muy valiosos. Doctor Raúl Rodarte, le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación para venir a presentarnos este libro, comentarnos sobre él, y pues queda ahí la inquietud para que nuestros amigos lectores, nuestros alumnos acudan a él, lo lean y tengan un punto de vista diferente. Gracias por estar con nosotros en este programa y nos vemos en la próxima emisión.